Estamos celebrando a una mujer de la vida ordinaria, como todos nosotros, mas sin embargo fue una mujer que hizo un cambio radical, profundo y potente. ¿Sí? Esta mujer que encontró en el silencio la dama, como se le conoce, del rostro cubierto, y esa mujer que supo interpretar para su tiempo cuál era la voluntad de Dios. Hoy en esta mañana tarde, escuchando al profeta Isaías, este profeta habla al corazón de nosotros, como lo habló hace muchos años. Y el profeta Isaías hoy quiere tocar el corazón de todos nosotros y nos dice, no como un susurro, sino nos dice claramente que somos nosotros un pueblo escogido, que el Señor nos ama profundamente. Eso nunca debemos de olvidarlo. El Señor nos ama profundamente. Y el Señor también nos acompaña en nuestro caminar, como el profeta Isaías va narrando en esta primera lectura. Y así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza, no solamente en el corazón, sino en nuestra vida, en nuestro caminar. Preparando esta homilía para todos ustedes, en especial para las hermanas, cuando Pedro le pregunta a Jesús, es una pregunta fuerte, es una pregunta desafiante para el tiempo, para los judíos. Frente a la pregunta de Pedro, Jesús responde. ¿Y qué hace Jesús cuando responde? Bueno, le hace ver a Pedro que el perdón no es una cuestión de cantidad. ¿No? El perdón no se puede cuantificar ni medir, sino que el perdón se trata de calidad. Jesús le pregunta a Pedro y nos puede preguntar también a nosotros. Pedro le pregunta a él. Frente a la pregunta de Pedro, la respuesta de Jesús es clara. Y nosotros en nuestro caminar, en la vida consagrada, en la vida presbiteral, como laicos, quizá también le hemos preguntado a Jesús sobre el perdón. ¿Qué es el perdón? Y bueno, Jesús va directo y nos enseña que no es la cantidad, sino la calidad. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Es la pregunta, la gran interrogante. Y la respuesta de Jesús es siempre, toda la vida, siempre. ¿Qué requiere el perdón? Pues fíjense que el perdón requiere, tomándolo desde los antropólogos, psicólogos, pero sobre todo de Jesús, que es la fuente, que es el punto central para nosotros. El perdón requiere de tres cosas. El perdón es un proceso. Cuando alguien me ha ofendido profundamente, me ha dolido, me ha devastado, me ha herido, el perdón requiere de tres cosas fundamentales. Me peleé con la hermana de comunidad, con el hermano padre, con mi nuera, con mi suegra, todo eso que es algo normal, humano. Pero el proceso del perdón requiere tres cositas. El primero es, el perdón es un proceso, no es algo malo. Requiere tiempo, serenarnos para sacar eso que tenemos ahí adentro. Segundo, el perdón requiere una decisión, es una decisión, yo decido perdonar o no. Pero también requiere mi voluntad, decir, lo puedo hacer o no. Y sobre todo requiere de la gracia de Dios. Muchas veces nosotros los humanos nos cuesta mucho trabajo este paso. Y solamente cuando le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a curarme, ayúdame a sanarme a través del perdón, porque el perdón sana, cura, nos levanta, nos hace ver la vida bonita, nos hace ver que la vida presbiteral vale la pena, que la vida religiosa vale la pena, que la vida de matrimonio
que los que están solteros vale la pena. Pero humanamente requiere un proceso, un tiempo, una decisión donde la voluntad va incluida, pero sobre todo, muchas veces con nuestra fuerza no es posible perdonar, porque estamos devastados. Y entonces cuando contemplamos al Cristo en la cruz, ahí todo es posible. Y entonces contemplar a Cristo en la cruz, podemos decirle, Señor, dame la gracia que necesito, porque solo o sola no puedo. El perdón siempre gana quien da el paso, siempre, siempre, aunque tenga que pedir perdón sin que no haya ofendido, siempre va a ganar. Bien, ¿qué quiere Jesús enseñarnos en la parábola? ¿Cuál es el ejemplo que podemos sacar nosotros? Pues la respuesta hace referencia a la gratitud y el perdón que viene de Dios. Siempre. El perdón es siempre la iniciativa de Dios. Y a veces cuando nosotros tengamos una experiencia de dolor, de fragilidad, de herida, hacemos al Cristo y vamos al perdón. No hay otra manera de poder dar el perdón y recibirlo si no tomamos en cuenta estas dos cosas. Por eso es que Pedro, en la pregunta de Pedro, Jesús le dice, yo soy el perdón. Siempre hay que perdonar. Siempre. Siempre. Nosotros los seres humanos es donde nos atoramos, nos cuesta mucho. Me quitaron mi esposa, me engañaron, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Es algo humano. ¿Cómo aplicar el perdón? ¿Y saben qué duele mucho más? Cuando alguien de la familia o alguien, un ser querido, alguien cercano a nuestro vínculo, a un amigo nos traiciona. Cuando alguien nos traiciona y es de lejos y casi no lo vemos, no duele. Pero cuando es tu hermana de comunidad, hermano de comunidad, esposo, esposa, hijo, nuera, tu mejor amigo, duele muchísimo. Porque hay una expresión muy humana y decimos, esto lo esperaba de todos, menos de ti. Y eso duele doblemente. Nos devasta, nos deja en el suelo. Pero el Señor nos dice, a ver, vamos. El perdón nos libera, nos sana y nos cura. Preparando también algo de Santa Beatriz de Silva. Fíjense que tiene muchos años, no es una santa moderna, 1437. Y esta santa pues nació de una familia de clase alta, acomodada, burguesa, podríamos decir hoy, o noble. Y nació, según los historiadores ellos, en un lugar que se llama Campo Mayor, en Portugal. Otros dicen que en Ceuta. Bien. Esta santa que hoy celebramos, pues es hija de Isabel, de apellidos de renombre para su tiempo, pero también viene de una descendencia de condes, de la aristocracia. Tuvieron 12 hijos, ella tuvo 11 hermanos, esta santa que hoy celebramos hoy aquí, y ella se fue relacionando con los condes, con este tipo de familias poderosas y adineradas de su tiempo. Y bueno, tuvo una influencia muy grande de los franciscanos, a mí me sorprendió este dato, y de los benedictinos. Primero de los frailes franciscanos, tuvo un hermano que se llamaba Madeo, que fue un gran reformador. Fue el confesor de este papa famoso, el Papa Sixto VI. Esta mujer de alguna manera se permea, va a estar cercana a la corte, pero va a descubrir que en la corte es un nido de intrigas políticas, de poder, de posiciones, de envidias, de celos, de chismes. Así está, así lo dice la historia. Y entonces, ¿qué buscan ellos? Buscan la abdicación en favor de un joven llamado Enrique. Y Beatriz la envuelven en los chismes, en las intrigas, como no falta, y entonces la van involucrando sentimentalmente como la amiga sentimental del rey. Y
entonces ella empieza a ver tanta cosa humana, que de alguna manera le sirve, aprende. ¿Y qué hace ella? Sale. Y entonces le causa también conflicto a la reina de su tiempo, los celos, el chisme por ahí. Entonces la encierran por ahí en un cofre, en un cuarto, y dura ahí 3 días. Fue una gracia eso, fíjense. Preparando esto hace unos días, Dios se valió de eso para la nueva fundación. Así lo interpreto yo. Dios le hace ver a esta mujer en esa oscuridad. Le hace ver hasta el hábito que las hermanas van a vestir, blanco y azul. Y en esos 3 días, que teológicamente tiene un significado profundo, por los 3 días de Jesús en el seno de la tierra, nace la esperanza. Las hermanas se unen con las benedictinas y hay un choque ideológico, histórico, y entonces casi desaparecen, según la historia, casi desaparecen. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Bueno, toda esa experiencia, toda esa lucha, hace que la congregación nazca como una resurrección. Muy bonito, después de la muerte, después de esos años de oscuridad, de lucha, la congregación, o la orden, tiene un auge profundo. Pero no todo es fácil. Durante 30 años esta santa vivió en Santo Domingo, meditando, orando. Era asediada porque era muy bonita, muy bella. Era asediada por muchos hombres de la corte, hombres de clase alta. Y después de esos 30 años donde ella se refugia en este lugar muy propio para la oración, para la contemplación, en ese lugar en Santo Domingo, conoce a Isabel, a una mujer joven también, elegante, que después va a ser la reina Isabel Católica. Hay un aprecio profundo, una cercanía profunda, se llevan bien, comienza a apoyarla, y entonces comienza un gran florecimiento de nuevos conventos, nuevos monasterios, y entonces comienza a una fundación, según aquí la historia, y que va a contar con la regla. Fíjense, no se hizo una fundación de cualquier manera, sino que seguía la regla, seguía la oración, seguía el hábito que los hermanos hoy están vistiendo, y sí lo han llevado. Y el Papa se acerca a esta nueva fundación. Crece esta fundación con un vigor fuerte, esta orden. Llega a México en 1530. Yo me ponía a pensar hace unos días, la Virgen de Guadalupe se acababa de aparecer en 1530. Estaban los franciscanos, que fueron los primeros que llegan aquí a la Gran Tenochtitlan, o a la Nueva España, como se le llamaba. Es una orden muy antigua en Europa, pero en México 1530. Después de haber leído lo que las hermanas me enviaron, porque yo no conocía a Santa Beatriz de Silva, o da Silva en portugués sería, contemplando la historia de esta santa, yo pude descubrir que Dios se vale de todo. Dios se vale de un sufrimiento, de una calumnia. Dios se vale de tantas cosas para hacer florecer y sobre todo para cumplir su voluntad. Lo que para nosotros los seres humanos podría ser un fracaso, Dios saca un éxito, un suceso. Y eso les pasó a ustedes. Después de una lucha constante de ir y venir, de decires, de cuchicheos, de intrigas, así nacen muchas grandes órdenes, muchas grandes órdenes. Dios permite de alguna manera ser como el crisol, ser como ese metal en el fuego, se tiene que fundir. Y hubo muchas lágrimas, muchas injusticias, y pareciera que para algunos poderosos y humanos la orden se iba a terminar. ¿Y saben qué hace Dios? Nada menos que hace que la orden florezca 30 monasterios en esos lugares. Ve uno ahí la gracia de Dios como se puede. Así es Dios. Dios sabe sacar provecho de todo.
hoy yo conocí un poquito más a Santa Beatriz de Silva, pues pedirle a ella que sea nuestra intercesora. Ella que está cerca de Dios, que toma café diario, así les explico a los niños en la catequesis. Los santos y María viven con Dios en el cielo, toman café diario, desayunan, comen y cenan. Y entonces ellos le piden el milagro a Dios porque María y los santos no pueden hacer un milagro solitos, son intercesores. Entonces, Santa Beatriz de Silva, hay que pedirle que ella, que come diario, que toma café diario con Dios, pedirle a ella que sea intercesora y pedirle un milagro. Tú que estás cerca de Dios, eres nuestra intercesora, acuérdate de esta fundación, de todos los monasterios, de esta comunidad que se encuentra aquí en Tasco, de nuestras familias, de los hermanos presbíteros que hoy nos acompañen, y que nos pueda dar, que Dios nos conceda la gracia y el milagro a través de Santa Beatriz de Silva, lo que cada uno de nosotros necesita, lo que el corazón sediento y hambriento necesita para poder estar perdidos. Entonces, realmente tienen ustedes aquí una gran santa. Denla a conocer, que todo México la conozca. Porque no la conocemos. La empecé a conocer hace unos días. Entonces, agárrense de su santa y que sea la puerta para que nos conduzca al cielo. Que nos conduzca a Jesús y a nuestra Madre Santísima también la concepción. Pidámosle que a través de estas dos mujeres, María que es la Madre de Jesús y de nuestra Santa Beatriz de Silva, podamos también nosotros pintar, luchar, y que a pesar de la oscuridad podamos encontrar la luz que cada uno de nosotros necesita. Que así sea. Que así sea.